Bienvenidos al programa Voz de Restauración. En esta hora nos encontramos con los ministros de Fe de Occidente 1 y en esta hora yo quiero que ellos se presenten cada uno para conocerlos. Dios les bendiga, mi hermano. Me llamo el pastor salmista Tito Ullaga. Represento a la iglesia Aposento Alto en el sector Villa Celestial. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Ricky Molero, evangelista del sector Occidente 1. Dios le bendiga, mi hermano. Soy el pastor Luis Soto. Estamos en la iglesia Tabernáculo de David, ubicada en la urbanización San Miguel. También ocupo el cargo de secretario del sector. Dios les bendiga. Mi nombre es William Triviño. Estoy en el sector La Pradera y estoy un pastor más en la iglesia. Dios les bendiga a todos. Soy Eusebio Yepes, o pastor de la iglesia La Pradera. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Mi nombre es Kendris Pérez, pastor asistencial en la iglesia ubicada en 4 de febrero en Machiques de Perijá. Dios le bendiga. Mi nombre es Juan Díaz, pastor de la Iglesia del Señor en el sector 4 de febrero del municipio de Machiques, Perijá. Dios le bendiga. Mi nombre es Miguel Villadiego, pastor en el sector La Gloria, Maracaibo, y desempeñando el cargo de presbítero del sector Occidente 1. Dios le bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Ramón Carvajal, pastor ubicado en la zona de Las Mercedes, de acá del sector Occidente 1. Ocupo el cargo también como tesorero del sector. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, pastores, por estar acá. Y gracias a ti, hermana Glendis, por permitirnos estar acá delante del Señor y de todos ustedes en esta entrevista maravillosa que tú estás haciendo a cada pastor de nuestro distrito Occidente 1. Bueno, mi nombre es el pastor Sandro Delgado, soy el pastor de la iglesia de Los Robles y es un honor tener una poderosa iglesia como ella. Gracias. Amén. Bueno, nos sentimos privilegiados por tener este grupo de ministros aquí en nuestra iglesia. Yo quiero saber cuáles son los proyectos de Fe de Occidente 1 y cuáles son los resultados que esperan obtener de ello. Estamos trabajando para el crecimiento de la iglesia acá en el sector Occidente 1. Amén. Este grupo de pastores nos hemos unido en un solo propósito, y es que la iglesia pueda crecer en el nivel espiritual, ganar almas, restaurar hogares, en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos ahorita en un proyecto monetario. Tenemos propósitos de una siembra que confiamos en el Señor, va a ser una siembra Amén, así va muy a ser. poderosa, con el propósito de recaudar fondos para ayudar a los pastores a compra de terreno, edificaciones de templo y cualquier otra ayuda que se pueda suscitar en circunstancias. Amén. Bueno, en verdad es tremendo proyecto. Sabemos que para todo proyecto se necesita siempre el poder adquisitivo y gracias, pastores, en verdad, por ese gran proyecto. Queremos conocer en esta hora cómo se preparan para los retiros. Bueno, de verdad estamos, ¿verdad?, unidos en este propósito, en estos retiros espirituales que vamos a efectuar acá en el sector, ubicado por los Bucares. Ya tenemos una gran lista, pues, ya para ser tomada a partir del miércoles, Dios mediante, se llama Los Leones. Y de verdad tenemos muchas y maravillosas expectativas para que esos retiros sean de bendición. Muchas iglesias están unidas acá. Tenemos ya invitaciones de otra iglesia que se nos está seleccionando de acá de San Francisco. Tenemos las iglesias de Santa Bárbara, de Machique y todas las del sector acá. Por todo ya tenemos 9 iglesias, ¿verdad?, que vamos a estar unidas en ese lugar y creemos y confiamos en el Señor que pasaremos de las 350 almas que estaremos glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor por eso.
Bueno, en esta hora quiero preguntar, ¿cómo se visualiza la iglesia dentro de 5 años? Bueno, primeramente, como dije en el principio, muchísimas gracias por tu entrevista, hermana Glendy. Amén. De verdad nos sentimos contentos y halagados por tu programa que estás entrevistando pues a estos pastores hermosos que tenemos acá en nuestro sector. Y bueno, dar gracias al camarógrafo también que te está ayudando. Y bueno, es un honor poder contestar a las preguntas que tú nos estás haciendo. Bueno, nosotros nos visualizamos eh, según la visión que Dios nos ha dado, que Él nos dice que nos ensanchemos nuestros territorios, nuestras estacas, nuestra cortina. Más allá, hermano, de poder ser un pastor, queremos también que el Señor de Gloria alcance los sitios que no ha podido estar el Evangelio, como los sitios remotos, como los campos. Hay, por ejemplo, muchos pueblos que no tienen pues la doctrina del nombre de Jesucristo. Amén. Y aparte de ello, pues una gran responsabilidad que sentimos nosotros los pastores en nuestro sector y de crecer en número. Y bueno, el futuro de la iglesia está en las manos de Dios realmente, hermana Glendis. Y nosotros también tenemos que tener parte de esa responsabilidad, pues Dios nos ha llamado, como sabemos, con el propósito de que la iglesia crezca Amén. a nivel nacional, a nivel sectorial, y como nosotros, autoridades de acá, de nuestro distrito Occidente 1, queremos pues que en Maracaibo específicamente, en todo el Zulia, toda la iglesia Restauración que predica el nombre de Jesucristo, querer ensancharnos para que en el futuro haya muchos pastores, institutos, entre otras cosas, para que la iglesia crezca y bueno, se extienda en el nombre del Señor, hermana Brenda. Amén. Bueno, quiero indicar que el pastor Sandro Delgado es el pastor de aquí de nuestra iglesia, nuestra iglesia local. Y bueno, por si es mi pastor. Y quiero que él me comente, amén, respecto a su trayectoria ministerial. ¿Cómo fue ese llamado de Dios para su vida? Bueno, hermana Glendy, gracias nuevamente por la pregunta. Quiero decirle que fue un llamado muy hermoso, especial. Tenía 15 años como miembro, pero líder de evangelismo, fui presidente de juventud y yo sentía el anhelo, eso entra en uno desde que uno empieza en los primeros pasos en el Señor. Y yo sentía ese llamado que quemaba mis huesos, mas sin embargo tenía como cierto temor a enfrentarme a la realidad de la obra. Sabemos que pues la obra del Señor es bastante fuerte, Sí, pero Señor. todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Una gran responsabilidad delante de Exacto, Dios. correcto, una gran responsabilidad. Mas sin embargo tuve un llamado del Señor bastante drástico para conmigo, porque no quería ejercer el ministerio por temor a fracasar. Pero bueno, gracias al Señor que entendí el llamado, el llamamiento de Cristo Jesús, y por medio de accidentes. Recuerda que yo trabajaba en una empresa transnacional llamada Link International. Amén. Y no quería desprenderme de lo material porque tenía seguro social, tenía muchas cosas a cual me brindaba la empresa. Pero luego que empecé a viajar, el hermano Ender Chávez, quien fue mi pastor, él decía que había una obra acá en Los Robles que necesitaba un pastor. Y de luego ustedes estaban orando para eso. Tú eras una chica de 15 años, Amén. ahora Sí, toda una Señor. profesional. Pero quiero decirle, Glendis, que yendo hacia Puerto La Cruz, tuve emborcamiento en el carro donde manejaba, él conducía. Yo era conductor de carro pesado, gandola. Y 2 volcamientos tuve seguido en un mes. Y pues me llamó el Señor de esa forma, porque yo entendí que si yo no lo hacía, Dios iba a hacer algo contra mí. Amén. Entonces, bueno, cuando empecé a predicar la palabra de Dios acá, que me instalaron en Los Robles, tú te dejas acordar. Amén. Okay. A usted le pasó algo similar a Jonás. Algo así, gracias a Dios. Algo parecido. Pues, gracias a Dios no me llevó en el peso, Amén. pero me llevó una gandola y me volcó también. Entonces, quiero Pero decir, pudo atender a ese llamado. correcto, pude atender ese llamado y ahora me siento contento de ser un pastor y me siento alegre de poder pertenecer a la Iglesia de Cristo como ministro. Es lo mejor que puede ser una persona como pastor, como el llamamiento. Pues en este caso, Dios cuando llama a uno piensa que todas las cosas van a ser un fracaso. Pero realmente, Glendy, si uno se pone en las manos de Dios, si uno hace lo que Dios le envía a hacer, todas las cosas le son fáciles.
porque cuando nosotros ponemos nuestras inquietudes, nuestras ansiedades y todas las cosas en las manos de Dios, la carga se hace fácil y ligera. Por eso, hermano, quiero decirle a todo el que me pueda estar escuchando por ahí, si usted tiene un llamamiento de Dios por esta cámara, un llamamiento de Dios, no rehúse, vaya a la presencia de Dios, Dios le va a bendecir y Dios le va a ayudar. Así que nuevamente me siento satisfecho y agradecido contigo, con tu programa, de podernos entrevistar. Muchísimas gracias, Greg. Amén. Okay. Sé que los pastores pasan por diversas adversidades. Yo quiero preguntarle, ¿cómo usted ha podido superar esas etapas? Es fácil superarla porque uno en las manos de Dios todo lo puede. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algo que me llenó a mí es que si nosotros ponemos la mirada al Señor Jesucristo, todo lo podemos. Mira, quiero decirte que yo he tenido como pastor muchas experiencias que no son muy gratas en decirlas y testimonios que quizás no quiero decir, pero son bastante fuertes, situaciones adversas que realmente uno se entristece. Pero qué bueno es cuando uno levanta las manos a Dios y uno sabe que tiene un Dios de su lado y que por muy torpe que sea una persona, como dice la palabra de Dios, no se va a perder de sus manos. Así que he podido, no por mi fuerza, como decía el apóstol Pablo, hermano, no es por mi propia fuerza, porque si me glorío en mis debilidades, porque en la debilidad del hombre, Glendy, se perfecciona la grandeza de Dios. Así que nosotros nos superamos, Dios nos supera a través de su poder, porque Dios lo es todo para uno. Entonces, todo problema, todas adversidades, todos los conflictos que hayan, todas estas cosas, solo se necesita una persona que tenga y que le crea a Dios y un Dios que esté con esa persona. Amén. ¿Cuál ha sido la situación más crítica en su ministerio? Mi situación más crítica entre muchas, pero una de tantas fue en una cierta oportunidad, te voy a contar el testimonio. Estaba mi niña Saraí, tenía algunos 2 años y estaba con una fiebre bastante fuerte, 39, 40, casi a punto de convulsionar. Y eso eran las 2 de la mañana y estaba yo recién llegado acá al ministerio y como puede ver no había un fluir en cuanto a la economía y me sentía un poquito fuerte, mal, porque no tenía cómo suplir muchas veces las necesidades. Pero eso le va a ayudar a uno porque le ayuda a madurar. El sufrimiento, como dice Santiago, nos ayuda a madurar. Y en esa oportunidad yo dije para entre mí, bueno, yo renuncio a esto. Yo no soy para esto porque ¿cómo es posible que esté en esta situación? Y Dios me habló a través de una piedra. ¿Sabes qué? Es un testimonio. A las 11 de la noche, bastante crítica la situación. No tenía dinero para ir al hospital, nada de ello. Y de hecho estaba tan opacado, me tenía tan fuerte el problema, opacado a mi visión que llegué pues a llevar a mi hija con mi esposa hacia un hospital. Cuando abrimos la puerta de la casa, pasamos, llegamos al porche, es decir, a la entrada principal, afuera en la cerca, y había un señor acostado allí en la acera y estaba borracho. Y cuando yo salgo, abro la puerta, es un señor que yo le había predicado la palabra de Dios llamado Eusebio. Cuando me vio, dice, ¿para dónde va, varón? Dice, voy al hospital porque tengo a mi niña con fiebre. Y dice, ¿sabes qué? Tú no tienes a un Dios vivo. ¿En dónde está la sangre de Cristo que tú sí mantienes invocándole a uno? ¿En dónde está el poder que tú dices tener? Pues invoca el nombre de Jesús sobre esa niña y la fiebre cesará. Y yo quiero decirle que yo oré por la niña y la fiebre empezó, hermano, a sudar mi hija completamente y la fiebre cesó. Quiero decirle que Dios me habló por medio de esa persona y esta persona me dijo, levántese, usted tiene un ministerio, yo estoy aquí, pero usted está en ese lugar. Y usted, Dios lo llamó con un propósito. Y fue difícil asimilar porque me sentía incómodo con Dios. Como que una piedra, como que una persona que está borracha bajo efecto de sustancias psicotrópicas, Él viene y me predica la palabra de Dios. Entonces, wow, Dios usa al que quiere usar para hablarle a un pastor. Se cumple la palabra que dice que aún las piedras hablan. Amén, sí, señora. Amén. También quiero preguntarle, ¿cómo reacciona habitualmente frente a aquellas situaciones que no son de su agrado? Por ejemplo, chisme, irresponsabilidad, impuntualidad. Bueno, yo quiero decirte, hermana Glendy,
es un tema fuerte, ¿no? A veces Que nosotros, me pregunten a mí. los hombres, recuerda que nosotros somos pastores, pero Amén. también somos hombres, seres Así humanos es. que sentimos, tenemos sentimientos, impulsos, tenemos emociones que muchas Amén. veces nos traicionan, ¿ok? Y en eso sí tenemos que estar bien claros, nosotros los pastores, las emociones, los sentimientos a un lado, muchas veces tenemos que ponerlo para hacer lo que Dios envía a hacer. De Amén. repente en una situación de esta, de que una persona se moleste o esté con cuestiones de chisme, aunque muy poco pasa dentro de nuestra iglesia, pero más sin embargo, cuando suceden estas cosas, lo mejor, Glendis, es tomar las dos personas y con mucha madurez enfrentar a las dos y el problema sacarlo de allí, como dice el libro de Tito Amén. 1:11 del 9 al 11. Es necesario que a los habladores de contumaces se les cierre la boca con la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces yo pienso que uno como hombre, como ser humano, le da furor, le da, me pongo un poco inquieto porque muchas veces la mayoría de los chismes siempre son cosas inventadas para dañar al prójimo o hacer acepción de personas. Y recuérdate que lo que dice Amén. Santiago, que el chisme o la acepción de personas es como el pecado de adulterio y también el pecado de asesinato. Así que en eso somos un poquito drásticos, un poquito fuertes y tratar en todos los medios. Claro, no soy yo, la Biblia dice que es necesario que corrijamos el pecado con verdad y misericordia. Así que Amén. no es uno muchas veces, sino uno viene al altar, pone la Amén. presencia de Dios para que tome el control y uno simplemente es un canal. Amén. Bueno, la Biblia dice, considerándote a ti mismo. Amén. Amén, eso es verdad. Ya que Gracias. nosotros somos humanos y tendremos a equivocarnos, a cometer fallas, errores. A veces no hay que ser algo tan drástico, pero siempre considerándonos a nosotros mismos. Es lo Eso que es usted... verdad. Claro, porque la consideración, pues, te pone en el nivel de las personas. De Amén. repente, la persona está pasando una situación, un problema que tú nunca hayas pasado, y de Amén. repente, pues, tú empiezas a juzgarla y a señalarla sin tú ponerte en la situación que está la persona, porque Amén. la mejor conciencia y la mejor disciplina y la mejor justicia es que nosotros nos pongamos en el nivel de la persona. En este caso, nos preguntaríamos, si yo estuviera en ese nivel, ¿qué haría yo? Sería igual lo que esta persona está haciendo. Amén. Entonces, ya ahí hay una parte de consideración y ya no te deja eso, lo que estás meditando, no te deja realmente actuar con violencia, sino con misericordia. Amén. Ok. ¿Usted prefiere trabajar en una iglesia grande, mediana o pequeña? Bueno, madre, yo quiero decirle, Dios quiere, Donde te pone a donde trabajar, Dios me pone a trabajar, yo aceptaré amén. Su el crecimiento, voluntad. la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no pone a una persona, ¿ok? Si no ha pasado, en este caso, vamos a ponerte un ejemplo. Si tú eres una ingeniera, perfecto. Y tú tuviste que estar en el kinder, pasaste Amén. a primaria, luego a secundaria y entraste a la universidad, te graduaste de ingeniera, pero tuviste un proceso. Amén. Dios no pone a una persona directamente, lo llama y lo pone a el cuerpo grande de Jesucristo, en este caso una iglesia grande, porque va a matar muchas personas, porque no tiene experiencia, porque no tiene la vivencia con Dios para ir creciendo paulatinamente. Entonces yo quiero decirle que a veces nosotros queremos una iglesia grande como pastor, es obvio, Amén. pero sería genial que nosotros empecemos desde pequeños, ¿ok? Y vamos creciendo uno a uno, para que cuando tengamos una iglesia de 100, de 500, de 600, de Amén. 700 miembros, tengamos la capacidad Así y la es. osadía de poder llevar la iglesia del Señor a un nivel espiritual que el Señor así demanda de nosotros los pastores. Pero no quiero, no soy ambicioso en este caso, yo puedo y tengo la capacidad pues de llevar ahorita los miembros que la iglesia ahorita actualmente tiene. Pero yo pienso que después más adelante en el futuro, porque mira, no es igual tratar con 100 personas a tratar con 500 personas. Amén. Y me imagino que la organización debe ser mayor que la que yo tengo ahorita. Entonces, yo me pongo en donde Dios quiera que Amén. me ponga. Entonces, decirte una iglesia grande, una pequeña, una mediana, yo pienso que Dios le va dando a cada persona según la capacidad que tenga la persona. Así es. En realidad, los pastores pasan por un proceso, ¿verdad? De cambio, de transformación. El Señor hace de que
los cambia, lo pone de un ambiente a otro, así como hizo con Moisés. En realidad, el Señor no podría usar a Moisés de esa manera, ya que él había matado a un egipcio, pues lo llevó al desierto para ser transformado y cambiado, para que él pudiera libertar al pueblo de Israel y tener esa paciencia. Ok, eso es una metamorfosis, hermana Glendy. Me Así estás es. hablando de una metamorfosis en la persona. Es obvio que a veces hay cosas que nosotros como hombres tenemos como vicios, personas cuando llegamos del mundo a la iglesia de Cristo, el cual Dios tiene que animar, Amén. que Dios tiene que pasar por proceso. Aparte de ello, Dios nos dice que somos probados como el oro fino. Así es. Pero también nosotros como ministros de Jesucristo, como los administradores de la grey de Dios y la multiforme gracia de Dios, me imagino, hermano, que Dios necesita hombre al nivel que Dios quiera. Es Amén. como una empresa, tú eres ingeniera, tú tienes una capacidad X en cuanto al movimiento de tu trabajo que tú quieras hacer en cuanto a la ingeniería. Pero una empresa te exige 10, 15 años de experiencia, Así te es. requiere, bueno, en este caso, muchas veces nosotros estamos trabajando, y vuelvo a la pregunta anterior, estamos trabajando en la grey de Dios y de repente tengo 10 años acá, pero hay una iglesia de 1000 miembros, y Dios la quiere dar a uno, pero es la capacidad que Dios está viendo en uno. Así Entonces, es. realmente, hermana Glendy, es una bendición trabajar en el Señor y pasar esos procesos, porque Dios no te va a dejar en el proceso. Amén. Dios te va a levantar y Dios, sabemos que duele, sabemos que los procesos de Dios son Así es. bastante drásticos, bastante fuertes para matar pues nuestro ego, Así nuestro es. egocéntrico, nuestras cosas, nuestros orgullos, nuestras adversidades, nuestra, bueno, pompa, que decirte, muchas cosas que el hombre como persona tiene natural, pero Dios quiere matar poco a poco lo natural para llevarnos sobrenatural. Entonces, Amén. cada pastor, cada ministro, pasamos, que no queramos, por Amén. ese proceso. Serán como la luz de la aurora. Dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y bueno, por Gracias. último, quiero preguntarle, ¿qué gana la iglesia al tenerlo a usted como pastor? Bueno, realmente la iglesia del Señor, teniendo un hombre, no gana nada, Glendis. No. Gana teniendo a Cristo Jesús. Amén. Sabemos que los líderes son puestos por Dios y los ministros son puestos por Cristo. Amén. Y yo pienso que aquí el que gana, estando en las manos de Dios, soy yo teniendo la iglesia. Pero la iglesia gana teniendo a Cristo. Ahora, si nos vamos a lo secular, no partemos lo espiritual, pero vamos a lo secular, pues si la persona es un hombre honesto, una persona fiel, una persona firme en lo que cree, en sus convicciones, en su creencia, en su visión, yo pienso que gana mucho la iglesia teniendo un hombre con visión a no tener un hombre, o Sí. teniendo un hombre sin visión. Amén. Entonces, yo pienso que la iglesia gana en este momento porque yo soy el hombre de la visión. Amén. Ok, cuando la iglesia o en este caso muere la visión en mí, ahí sí la iglesia entonces apóyese fuertemente en Cristo, porque realmente el dueño de la iglesia, Glendy, es Cristo. El dueño de la Amén. iglesia es el Señor y uno simplemente somos unos obreros que nos debemos a Él, unos obreros que dependemos realmente de Dios, de su misericordia. Entonces Amén. yo pienso que ganaría algo la iglesia teniendo un hombre de visión. Amén. Bueno, quiero a esta hora pasar ahora al pastor Ramón Carvajal. Quiero que él nos diga por qué cree usted que Dios lo eligió para este llamado al ministerio. Bueno, Dios es tan bueno que su palabra dice que Él vino a buscar lo más vil, el más vil pecador. Y en sí, el pecado hace que el hombre sea deshecho por la sociedad, ¿verdad? Sea deshecho o desechado por la sociedad. Pero Dios lo mira que tiene un valor incalculable y que en sus manos Dios puede transformarlo. Pienso que Dios me sacó de esa área y me trajo y está haciendo una obra en mi vida para que le sea útil en su obra, en su ministerio y para cumplir los propósitos que Él tiene para con ¿Cómo nosotros. fue ese llamado de Dios a su vida? Fue maravilloso. Desde niño había tenido visiones y sueños con el Señor de los 8, 9 años, pero
soy de Oriente, Barcelona, y en ese tiempo no había llegado el evangelio allá. Vine acá a Maracaibo en una empresa de seguridad para custodiar la parte donde se iba a construir la planta de la Pepsi-Cola acá en Maracaibo. Y yo era el encargado de la zona de seguridad. Durante un año se construyó la planta y ese año tenía que retornar de nuevo a Maracaibo, donde había salido con la empresa, y me iba a enviar a Margarita, a la isla. Pero hubo una inquietud en mi corazón que decidí quedarme aquí en Maracaibo. Y aquí estuve 8 meses sin trabajo, viviendo alquilado en una piecita. Recuerdo que Dios, no conociendo yo a Dios, pero Él conociéndome a mí, ¿verdad? Puso muchos, ¿verdad? Maneras de sustentarme en esos 8 meses. Amén. Hasta que por medio de un amigo conocí a un gerente en el Maruma, también un hermano en el Señor. Él viene de la Iglesia de la Cruz, hermano Medina. Y en esa entrevista que me hizo, me dio un plazo de 15 días. Oye, pero de verdad en esos 15 días estaba muy desesperado. Luego volví a hablar con él y me dijo, ahorita en realidad no hay cargo. Le digo, déjeme los papeles que yo me voy. Quiero retornar de nuevo a Maracaibo Oriente. Pero él se quedó mirándome y me dijo, un momentico, vamos a ver qué podemos hacer. Y habló con la gente de recursos humanos y de ese día me enviaron a hacerme los exámenes y quedé trabajando ahí. Ahí sucedió algo maravilloso, ¿verdad? Conocí un varón de la Iglesia de Restauración Pentecostal, ya él partió con el Señor, hermano Raúl. Y fue algo tan precioso, hermana, que cuando me pagaron las utilidades, recuerdo que en ese año 2000, ¿verdad? Eran 300 que me salían. Y yo le dije a él, necesito que me lleves a tu iglesia o me traigas un sobre porque necesito dar el porcentaje que le corresponde al Señor. Yo todavía no había llegado a los pies del Señor, pero ya Dios venía tratando conmigo. Amén. Y él me dijo, ¿quién te dijo eso? Le digo, solamente dime si es así o no es así. Si es así, hermano. El 10% de 300 son 30 bolívares. Oye, yo te voy a dar ese dinero para que tú lo entregues a la iglesia. Pero a las 2 horas él cambió de opinión, me dijo, mejor es que tú lo lleves. Yo te vengo a buscar un domingo, ¿verdad? Y bueno, y tú los entregas. Y yo recuerdo que en el banco mercantil frente al Maruma estuve desde las 3 de la tarde de ese domingo esperándolo. Y resulta y pasa que se le accidentó el carro. Los 2 cauchos se les picharon. Él iba con su esposa a buscarme. Y eran las 7 de la noche y yo dije, ya de aquí no me voy. Desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Tenía una convicción de que tenía que ir a la casa de Dios, tenía que buscar de mi Señor, tenía que entregar esta bendición. Y resulta y pasa que él llegó a esa hora. Me dijo, hermano, ya es tarde. Yo creo que te llevo a tu casa. No. ¿A qué hora termina el culto? A las 9. Pues es que ya yo comenzó, no importa. Yo quiero ir a la iglesia. Gloria a Dios. Y en ese momento fuimos, apenas entré, había una alabanza maravillosa, estaban glorificando al Señor. Y fui tomado por el Espíritu de Dios. Y en ese momento hubo una gran alegría y gozo en mi corazón, que empecé a llorar desconsoladamente y sentía que alguien me tenía abrazado. Yo recuerdo que el hermano Raúl estaba admirado de cómo Dios me había tomado en ese momento. Y de ahí recibí a mi Señor. Y en ese momento Dios me fue mostrando el trabajo que tenía que ejecutar. Y he pasado por muchos procesos para llegar acá a ser pastor. Pero de verdad estoy contento, agradecido con Dios. Cómo Dios trata con uno. Dios, en su palabra, Él dice que no hace excepción de personas. Solamente un corazón dispuesto, ¿verdad? Una fe de creerle a Él y abandonarse en las manos del Señor, y Dios hará grandes maravillas en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Quiero preguntarle, si usted tuviera el poder de ayudar a todas las personas que sufren una necesidad grave, ¿por dónde comenzaría y por qué? Todos los que venimos a la casa de Dios tenemos necesidad.
Amén. Y una necesidad muy grande. Primero, de prepararme para enseñarles la verdadera doctrina del amor de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando estuvo en los Éfesos durante 3 años y un poquito, estuvo alquilado, el primer trabajo que hizo el apóstol fue levantar una escuela en ese lugar e instruir ministros, siervos, y los envió al ministerio. Para cubrir esas necesidades tengo que prepararme y cubrir la necesidad primeramente en el amor de Dios, la palabra de Dios, para que las almas sean salvas. Y luego implementar trabajos sociales en la iglesia de manera que podamos recabar fondos y ayuda a los más necesitados, ¿verdad? Para que ellos también tengan esa bendición del Señor. Amén. Quiero darle otra pregunta. Si alguien es chismoso dentro de los miembros de su congregación, ¿cuál sería el criterio o el método que usaría para persuadirlo? Dios nos enseña en su palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, es espiritual. Amén. Primero tenemos que ver la misericordia de las almas. Así es. Son hombres, son mujeres y hay debilidades. Y el enemigo muchas veces se aprovecha de esas debilidades para confundirlos. Yo siempre he pensado, amada hermana, que los médicos para diagnosticar alguna enfermedad sobre un paciente le preguntan al paciente qué tiene, o qué le duele. Y en base a esa respuesta él va a tratar el área específica. Dios, en su inmensa gracia, en la transformación que hace en nuestras vidas, hay cosas ocultas en el ser humano que la desconocemos, pero es necesario que se manifieste para que sean sanadas. Por eso debemos tener misericordia cuando tiene con estas personas. No vamos aprendiendo, ni lo sabemos, pero Dios nos va enseñando. Y con el tiempo, ¿verdad? Nos va capacitando para actuar primeramente con misericordia, con amor, y luego darle un buen consejo de manera que esta persona cambie su vida y que no sea instrumento del enemigo, sino del Señor para bendición. Y que no ponga oídos a cosas negativas. No podemos afirmar algo que no vemos. Y aún viéndolo tenemos que tener cuidado. Y ese es lo que Dios nos enseña. Para tener justicia dentro de la iglesia y el amor de Dios dentro de las almas. Amén, así es. ¿Qué crees que puede ser usted la mayor dificultad en el ministerio? La mayor dificultad que se le puede presentar a un ministro dentro de la obra de Dios es el pecado. Es el pecado. ¿Y cómo lo combatiría? El pecado, ¿verdad? Con pueblo le repito, es una lucha espiritual. No estamos exentos, ¿verdad?, de cometer errores. Pero Dios nos enseña que a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda de Dios, podemos ser fortalecidos en el Espíritu y resistir el diablo y dirá de nosotros. En una oportunidad el Señor llevó a los apóstoles y oró con ellos y se acercó a Pedro y le dijo, no habéis podido orar ni siquiera una hora. Y lo hizo hasta 2 y 3 veces. Y le dijo, velad y orad porque el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y es por eso que nosotros como ministros, como siervos de Dios, debemos fortalecernos en el Espíritu para vencer toda debilidad de la carne. Amén. Bueno, quiero en esta hora pasar aquí a nuestro pastor Miguel Villadiego, que él nos cuente respecto a la trayectoria en su ministerio. Quiero iniciar preguntándole, ¿por qué cree que Dios lo llamó al ministerio? Bueno, primeramente, pues gracias por hacernos partícipes de este programa. Cuando Dios me llamó al ministerio, pues una situación bastante difícil para mí, puesto que mi condición espiritual estaba en un proceso de rehabilitación, porque yo venía de unos 6 años apartado de Dios. Estuve aquí en la ciudad de Maracaibo por primera vez y Dios comenzó de nuevo a tratar conmigo y en un espacio corto de 2, 3 meses empezamos a trabajar junto con el hermano Samuel Contreras, que hoy ya no está con nosotros. Amén. Y el hermano pues tuvo la inquietud de
abrir una obra en el lugar donde estoy trabajando ahorita. Y comenzó a buscar un pastor y siempre me pedía una opinión de un hermano, de otro hermano. Pero una vez estaba yo en mi casa, acostado en una hamaca, con mi Biblia en el pecho, y de repente escuché una voz que me dijo: ¿por qué estáis buscando pastor si allí estás tú? De inmediato pues me levanté y fui, le comuniqué lo que me estaba sucediendo al hermano y empecé a trabajar en ese lugar. Entonces, de allí para acá pues hemos podido ver la mano de Dios, la confirmación de Dios, hemos podido ver almas regeneradas, Amén. personas compungidas delante de Dios, y Dios ha venido confirmando nuestro ministerio en ese lugar. Amén. Pastor Miguel Villadiego, ¿qué lo motiva a usted a continuar en el ministerio? Bueno, una de las grandes cosas que me motiva a continuar en el ministerio es que me da mucho miedo volver atrás, Amén. puesto que no hay en la escritura una esperanza para el que se regresa. Así es. Entonces, en verdad, pues me da mucho miedo solamente pensar que existe la posibilidad de volver atrás. Y esto me motiva a agarrarme más de la mano de Dios, a hacer el trabajo lo mejor posible que pueda hacer. Y cuando algo no sale como tiene que salir, pues de inmediatamente me dirijo a Dios y comienzo a investigar el motivo por qué las cosas no están funcionando como tienen que funcionar. Amén. ¿Alguna vez usted ha pensado en abandonarlo todo? Bueno, sí. Cuéntenos por qué. Bueno, tenía yo aproximadamente unos 5 meses en el ministerio y la situación económica que estaba viviendo era bastante crítica. Mi primer niño tenía 3, 4 meses de nacido y decidí entregar la obra y asistí un día sábado a una reunión de pastores con la intención de entregar el ministerio. Y cuando llegué a ese lugar, pues se generó un conflicto y me tocó regresarme con la esperanza con la intención que llevaba. Y fui citado por el pastor Sandro Delgado un día lunes acá a Los Robles para consultar el caso. Y cuando vine el día lunes, pues el hermano me había recomendado que trajese a un pastor que estaba cerca de la localidad para encargarlo de la obra. Pero el hermano nunca llegó al sitio donde quedamos vernos y yo me vine solo. Cuando llegué acá, pues el hermano comenzó a preguntarme los motivos y comencé a hablar con el hermano y él empezó a hablarme, y cada palabra que el hermano pues me decía era como un clavo que se afincaba dentro de mí. Amén. Y cuando salí de ese lugar, salí con la convicción que no tenía que regresar, no tenía que entregar la obra. Es decir, pudo el Señor más que usted, que sus sentimientos en ese momento. Sí, siempre el Señor puede más que los sentimientos y que las Amén. intenciones. Nosotros como humanos pues vamos a tener debilidades, sobre todo cuando estamos iniciando esta carrera. Así es. Pero en esta mañana a través de este programa puedo decir a los que hoy inician y tienen la intención de iniciar esta preciosa carrera, que tenemos que apartar nuestros sentimientos, Así es. nuestras necesidades, que así como Dios nos llama a tomar este ministerio, Él va a suplir lo que sea necesario. Y necesitamos entender que este es un ministerio que no es del hombre, sino que Dios lo pone en nosotros, porque Dios ve capacidad, hallamos gracia delante de Dios. Un gran Así privilegio. es. Bueno, Pastor Miguel Villadiego, muchas gracias. En esta hora quiero que nuestro pastor Juan Díaz, él nos cuente, amén, cómo fue ese llamado de Dios a su vida. Gracias, Madeleine. Dios le bendiga. Amén. De verdad que me alegra estar aquí en este su programa, para la Amén. gloria del Señor. Y sí, desde muy niño yo creo en la palabra de Dios que dice que Él nos escogió Así desde es. antes de la fundación del mundo. Estando de 10 años, me llevaron a una iglesia
Y tan pronto llegaron unas damas y me tomaron por la mano y me llevaron directo a darle unas clases de niños que ni siquiera me habían explicado. Y me entregaron una Biblia, leí la Biblia, me puse con unos niños a explicarles de lo que había leído. Luego el tiempo pasó, compré una Biblia y como que se me había olvidado eso. Y mi primera experiencia en Dios, la recuerdo como el primer día, fue cuando estuve en mi primera niña. Amén. Tomaba mi Biblia, la leía y siempre la colocaba detrás de mi almohada. Ahí colocaba. Llegando un día a las 7 del trabajo, entro y cuando voy llegando a la casa, sale mi compañera, cuando eso no éramos casados, y sale llorando. Y pegó un grito tan tremendo que yo le pregunté que qué pasó. Me entregó mi niña en los brazos, la tiró y se me murió mi niña. Cuando yo vi mi niña en realidad sin hálito de vida, agarré y tomé la niña que me había entregado en los brazos, salí hacia la cocina y le dije al Señor, Señor, si lo que dice ese libro negro que yo leo es verdad, yo te ruego ahora, devuélveme la vida a mi hija, tú me la diste, no me la quites. Cuando esto aconteció, no había terminado de abrir mis ojos, cuando sentí que algo caliente cayó en mi vida y como un chorro de luz. Amén. Y abrí mis ojos. Y lo primero que aprecié cuando abrí mis ojos fue que mi niña sonrió cuando ella también pudo abrir sus ojos. Y me paré de donde estaba de rodilla. Llegué a mi compañera y le dije, mi hija, Dios le devolvió la vida a mi hija. Aquí está, dale un vasito de agua, de canela, le dije a mi esposa. Entonces desde ese día comprendí que Dios es real. Amén. Que Dios es, su palabra es fiel. Entonces entendí que para algo Dios me había creado. Amén, gloria a Dios. En verdad es una gran victoria que usted recibió allí. Allí podemos ver el gran poder de Dios, ¿verdad? Lo que es imposible para los médicos, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Amén. Le damos gracias al Señor. Es un gran testimonio. Mi hija, para la gloria de Dios, es mi esposa, de el que está aquí a mi lado, el joven Kendris Pérez, lo cual creo por la bendición y el Todopoderoso que va a ser el próximo pastor en la obra que estoy administrando. Amén. Es decir, su hija es esposa del hermano Kendrick. Amén. Oye, qué bendición. Aparte, el Señor ya la tenía destinada también para el ministerio. Amén. ¿Verdad? Todas las cosas son posibles para el Señor. No era la voluntad de Dios que su hija muriera. Amén. Porque el Señor ya tenía un plan trazado, un propósito trazado en su hija. Qué bendición. Amén. ¿Y usted cómo se siente? Por eso, aún usted recuerda cuando usted, vio a su hija respirar. ¿Qué sintió en ese momento usted? A través de ese día marcó mi vida para mí. Amén. O sea, aunque aún en este tiempo vuelva a partir o toque partir, como sucedió en un caso, ya que llegas a, recuerdo 3 años después, Amén. una hija partió con el Señor. Después de lograr Dios preparar todo. Y los hermanos en la iglesia decían que había sido mi culpa, porque yo había esperado en Dios. Y recuerdo que al que Dios utilizó para llevarme el Evangelio, cuando me llevó la noticia de que mi hija había muerto, ya yo lo sabía. Dios me lo había revelado, porque desde que salí de mi casa le dije a mi esposa, se va a morir. Y ella la llevó donde el médico, pero ya yo sabía que iba a partir con el Señor. Cuando él llegó una hermana primero y me dice, hermano, corra al hospital, que su hija está grave. Al instante que la hermana sale, llega un hermano. Pero cuando la hermana iba a entrar, ya la voz la había escuchado yo, se murió. El hermano llega en un automóvil y toca la puerta y me dice, hermano Juan, corra. Le dije, ¿qué pasó, hermano? Su hija acaba de morir. Y recuerdo aquellas palabras de Job, que las repetí ese día.
Le dije a aquel hermano, le dije, hermano, gloria a Dios. Y el hermano me dice, cuando abrió el portón del taller, hermano, ¿cómo que gloria a Dios? Su hija acaba de morir. Y le dije, hermano, gloria a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Entonces Amén. yo creo que aunque toque de morir, que es obvio, por la palabra de Dios, que todo hombre muera, y no vuelva a resucitar otro en el momento que de pronto yo ore, yo sigo creyendo que Dios resucita. Yo sigo creyendo que cuando el poder de Dios es actuado en una persona para una obra específica, Dios no deja avergonzado a sus hijos. Amén. Sigo creyendo en ese Dios poderoso, y aunque he pasado por momentos difíciles, momentos de lucha, y como decía el pastor Villadiego, un momento que quise también como menguar, y quise decir, y le dije al Señor, Señor, aquí estoy, y estoy dispuesto, si es necesario, a no hablar más en su nombre. Pero en ese mismo espacio que le dije a Dios así, recordé las palabras del profeta Jeremías, que cuando parecía que todo se iba en contra de él, que sus palabras se volvían como en contra, y dijo que no hablaría más en el nombre de Jehová. Pero dentro de sí, dice que hubo un celo, dentro de sí se movió algo que pudo más que él, y en esa lucha entendió, como lo podemos entender nosotros como ministros del Señor, que no hay algo más especial, ni más hermoso, y que no habría otro trabajo en especial en esta tierra como servir al Dios vivo que tenemos. Amén. Cuando aconteció lo de su hija, ¿ya en ese momento usted ya era pastor o todavía no? Todavía no. Es más, como que se me habían olvidado aquellos 10 años cuando fui a la primera iglesia. Y no entendía que era un propósito de Dios, porque no me volvieron a llevar, pero sí seguí leyendo una Biblia. Dios habla hoy, que hasta hoy la conserva mi suegra, la primera Biblia, y a partir de ella, pues fue que fui aprendiendo y fui asimilando un poco la palabra de Dios, pero era necesario porque yo sé que Dios me tiene en cosas grandes. Amén. Al Señor es porque he podido captar, primero, que ya para mí no hay espacio en las cosas del mundo, para mí. Segundo, Dios me llamó con un propósito, y es que he puesto la mano en este arado, y la meta está al final, y que tendré galardón, y tendré esa corona, el cual le ha prometido, no solo para mí, sino a todos los que le aman y esperan su gloriosa venida. Amén. Es al final de mi carrera. Así es. Y quiero decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. O sea, he luchado, he caminado, he avanzado. Por lo demás, me espera la corona divina. Amén. Que Dios tiene preparada para mí. Así es, como dice en Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Y es una carrera que nosotros debemos entrenarnos diariamente para obtener ese premio. Es un premio incorruptible. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan, por sus palabras. Ahora quiero pasar con, bueno, ahorita es obrero en la obra del Señor, nuestro hermano Kendry Pérez. ¿Verdad? Bueno, bienvenido aquí a la Iglesia Restauración Pentecostal. Muchas gracias. ¿Verdad? Quiero preguntarle, ¿qué elementos aportarías tú a la iglesia para que siga avanzando? Bueno, primeramente, Dios les bendiga. Amén. De verdad que para mí es un honor estar aquí reunido con todos los ministros del Señor. Gracias a ti, ¿verdad?, por esta entrevista, un gran trabajo. Y lo que debería transmitirse o dedicarle a la iglesia es llevarle el verdadero evangelio, o sea, transmitirle la verdadera palabra, hablarle con sinceridad, expresar y explicar la palabra de Dios como tiene que ser, no Amén.
por el simple hecho a veces de que muchos hoy se encuentran predicando el Evangelio por conseguir un poco de dinero, sea como comercio. No, creemos de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Y que lo más maravilloso es exponer esta palabra, transmitir esta palabra con sinceridad, con humildad y con amor. Amén. ¿Cuál ha sido tu mayor victoria? En mi vida ha sido conocer al Señor. Amén. Esa ha sido mi mayor victoria porque con Él he logrado mis mayores metas. Con Él he logrado superarme. Él me ha enseñado de verdad lo que es el verdadero amor. Me ha enseñado en verdad lo que es la paciencia, lo que es en verdad esperar en Él. Porque recuerdo una vez como llegué a los caminos del Señor, tenía aproximadamente 14 años. Me gustaba mucho lo que era la música vallenata y me tocaba un tramo más o menos como de aquí al 4 ir, y mi recorrido era todos los días ir y comprar CD de vallenato porque quería tener toda la colección de Diomedes y Fari Ortiz. Y junto con un compañero, y recuerdo que mi bisabuela, gracias al Señor por mi abuelita, llegó un amigo mío y me dijo, yo era cristiano y me aparté, el cual me acompañaba a comprar los CD. Y me gustaba mucho la música cristiana. Yo le dije, oye, yo me encontré un CD cristiano, le dije. Conseguí un CD cristiano y comenzamos a escucharlo y el Señor comenzó a tratar a través de nosotros, de ese CD. Y recuerdo que era un jueves, el día sábado fuimos a la iglesia y hubo algo que me impactó, algo que de verdad me conmovió. Salieron lágrimas de mis ojos, sentí una gran presencia que de la cual no hallaba ni cómo explicarla. Desde allí comencé a caminar con el Señor y vinieron las grandes victorias. Comencé aproximadamente después de 3 meses. Recuerdo que hubieron 3 días de ayuno. Conocí por primera vez en mi vida lo que era el poder de Dios manifestado. Amén. Logré sentir ese glorioso poder, ese fuego que de verdad no hay palabra cómo explicar la grandeza de Dios. Y desde ese momento comencé a caminar, comencé a ver las grandes victorias. El Señor me dio las grandes promesas que están en la palabra de Dios para nosotros, sus hijos, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Yo quiero que tú le des una palabra a todos esos jóvenes que sienten el llamado de salir al ministerio, pero que no han podido. Yo quiero que tú le des una palabra de motivación. Bueno, mis palabras serían en el nombre de Jesucristo, todos los jóvenes que pueden ver esta grabación o este video, quiero decirle que el Señor les ama, de que el Señor quiere hacer grandes maravillas contigo, con ustedes. El Señor es grande, su poder y su misericordia es inalcanzable. O sea, su misericordia es para con cada uno de nosotros, que lo mayor que hay es seguir al Señor Jesucristo, que lo mayor que hay es predicar su poderosa palabra. Joven, Cristo te ama y quiere salvar tu vida. Búscale, porque Dios es verdadero. Amén. Bueno, muchas gracias por tus palabras. En esta hora queremos conocer a nuestro obrero también, el hermano Eusebio Yepes. Amén. ¿Cómo ha sido ese llamado de Dios para su vida? Bueno, gracias al Señor por esto. Verdad es que ese testimonio se llama Dios en la mata de coco. Dios en la mata de coco. A veces cuando voy a decir este testimonio, no puedo aguantarlo porque es algo muy lindo. Amén. Dios es grande y maravilloso. Una noche estando durmiendo, no podía dormir. Sentía que me iba en una profundidad. Habían gusanos que me rodeaban. Y caía y caía. Y de pronto yo dije, Dios, ayúdame. Y sentí que salí de eso. Pero no podía dormir, no podía dormir, trataba de dormir, no podía dormir. Y salí para allá, no sé por qué salí para allá. Y llegué a la mata de coco, un mes de octubre, había hasta agua allá dentro del patio.
y andaba en pantalones cortos, sin camisa. Me arrodillé allí y pidiéndole al Señor. Muchas veces oí decir de que había un Dios, que existía un Dios, que Dios salvaba. Y le dije, Señor, si tú existes, si verdaderamente tú vives, ven a mí, ayúdame porque yo no puedo. Gloria a Dios. Señor, ayúdame. Y clamé a Dios y lloré. Lloré y lloré allí, boté, no sé ni qué boté, pero estaba llorando bastante y decía, Señor, ven a mí porque yo no puedo, Señor. Sácame de donde estoy, Señor. Yo quiero salir y no puedo porque estaba en el vicio de las drogas. Estaba en un conjunto de acordeón, tenía de todo allá en el mundo. Había de todo, como ustedes pueden entender lo que es el mundo. Y yo le pedí al Señor que llegara donde estaba yo, y yo le pedí, seguí pidiendo y lloré. Y de pronto sentí que algo llegó sobre mí, algo que cayó sobre mí. Y allí yo hablé hasta en lengua, pero yo no sabía si estaba hablando en lengua. Aleluya. Y yo sentí que algo cayó sobre mí, Dios mío. Y dije, gracias, Señor. No sé por qué dije gracias, porque yo nunca había sabido darle las gracias a Dios, no conocía a Dios. Y de pronto esto es algo maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Este es un testimonio que es muy grande. Y me acordé de pronto que tenía en el bolsillo un bojote de marihuana. Y lo saqué y le dije, Señor, yo hago esto, Señor, ayúdame. No lo puedo dejar, Señor, pero tú puedes, Señor, ayúdame. Amén, amén. Y lo metí otra vez en el bolsillo. No lo boté, me lo metí en el bolsillo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y seguí pidiéndole al Señor. Y yo seguí allí llorando, 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 llorando. Gloria a Dios. De ahí me paré. Cuando me paré como una plumita más balsocito. Sentía que algo se había ido de mí. Gloria a Dios. Qué bendición Gloria tan a grande. Dios. Llegué ante Aleluya. mi mujer, de mi esposa hoy. Y ella me dijo, ¿dónde estaba? Y dije, estaba hablando con Dios. Ella me dijo, ¿lo viste? Y digo, no, no lo vi, pero lo sentí. ¿Cómo va a ser si me acosté? Y eso fue un sueño maravilloso hasta en la mañana. Gloria a Dios. Eso fue algo tan grande y maravilloso. En la mañana me levanté, me enjuagué mi boca y salí para atrás. Hoy no me da pena porque es la presencia del Señor Jesucristo en mi vida. Hice un tabaco de marihuana para fumármelo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y cuando lo prendí, que me lo llevé a la boca, yo miré así, vi dos ojos que me estaban mirando. Y dije, ay Señor, yo no puedo dejar esto, ayúdame. Si tú no me dejas, si tú no me ayudas, yo no puedo dejarlo, Señor, ayúdame. Y entonces yo llegué y dije, Señor, lo voy a partir. Y lo partí. Y dije, Señor, me voy a fumar medio, Señor. Y cuando me lo llevé a la boca, volví a ver los dos ojos otra vez. Dije, ay, Señor, ayúdame, Padre, yo no puedo hacer esto. Y lo boté, lo agarré y lo limpié. Y saqué entonces lo que tenía en el bolsillo. Dije, Señor, hasta aquí, Señor. Y lo boté entre el monte. Gloria a así. Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y hasta ahí yo enseguida puedes conseguir la luz de Dios. El Señor me iluminó de ese momento, de esa noche anterior. Gloria a Dios. Y hoy estoy aquí. Ya hace 16 años que conocí al Señor, porque tengo 68 años, entré de 52 años. Hoy puedo decir que sí existe un Dios. Amén, Y que amén. Dios dice en su palabra que lo que es mío nadie me lo quita. Bendito sea el nombre de Jesús. Este es mi testimonio para la honra y gloria. No me da pena porque soy libre. Gloria Así a es. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias le doy al Señor y gracias a usted, querida hermana. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Como dice la palabra del Señor, he aquí, ¿verdad? Yo hago nueva todas las cosas. Amén. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ese es el milagro que el Señor hizo en su vida, ¿verdad? Le doy gracias al Señor, tremendo testimonio, hermano Eusebio, ¿verdad? Gracias al Señor por la misericordia de Dios.
Amén. Como dice en su palabra, que no es del quien quiere o de quien corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y así hay muchas personas hoy en día en el mundo esclavizadas en vicio, en las drogas, en el alcohol, en tantas cosas. Y gracias, hoy usted es un testimonio vivo de las Amén. maravillas que el Señor hace en su vida. En ese momento, el temor de Dios se apoderó de usted. Amén. Y no pudo tomar la droga, no la pudo fumar. No, Porque el temor de Dios se apoderó de su vida. sí, Usted está- porque yo vi los dos ojos que me veían, como que me sentía que me estaban diciendo, no lo haga, detente, Aleluya. detente. Y fue algo tan maravilloso que eso no se me olvida nunca, parece que los estuviera viendo. Y el temor cada día es más grande en mi vida. Gloria a Y Dios. bueno, de ese día que, gloria a Dios, fui a la iglesia, ya la hija mía estaba sirviéndole al Señor, gloria a Dios. Y cuando llegué a la iglesia, eso fue tan grande. Me acuerdo que estaba el pastor, el hermano Sánchez, no sé, mi hermano tenía que conocerlo, Rafael Sánchez, gloria a Dios, Rafael Sánchez, buen pastor, mi hermano, un hombre de Dios verdaderamente. Y bueno, llegué. Enseguida me conecté con un hermano llamarse Juan. Él se fue, partió, tuvo un año el 12 de octubre que partió con el Señor. Y salimos a evangelizar, y a evangelizar, y a evangelizar, y a evangelizar. Y desde que entré al Señor fue evangelizando y evangelizando. Gloria a Dios. Hoy para la honra y gloria soy un copastor en la iglesia de restauración. Y soy evangelista también, gloria a Dios, porque llevo la palabra por todas partes, como nos indica el Señor Jesucristo que lo hagamos, y tenemos que llevar la palabra, gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor por Gracias eso. al Señor. Quiero decirle una pregunta. ¿Cuál ha sido la situación más grave que a usted le ha tocado vivir? Bueno, para mí la situación más grave que me ha tocado en mi vida fue esa, de que no podía salir de allá del mundo, del vicio donde estaba metido, y el Señor me sacó de ahí. Amén. Por eso le doy la gloria al Señor Jesucristo. Y como dice una alabanza, no quiero volver atrás, Amén. no quiero volver atrás. Bueno, en verdad, hermana Eusebio, gracias por ese hermoso testimonio. ¿Verdad? Yo sé que usted, bueno, no tiene palabras como agradecerle al Señor. Amén, sí, no tengo que agradecer. El Señor dice en su palabra que seamos agradecidos, y eso Amén. trato de hacer. Amén. Gloria a Ya Dios. que el Señor le perdonó. Amén. Y bueno, el agradecimiento que usted tiene es inmenso. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por ese testimonio. Esta hora quiero hablar con el pastor William Triviño. Verá que sea Señor bendiciendo su vida. Cuéntenos, hermano pastor, verá cómo fue el llamado de Dios a su vida. Oh, Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana Lendy. Amén. Bueno, siendo queda muy por niño, acá. de unos 7 años, en la ciudad de Maicao, en Colombia, había una hermana que se llamaba Flor Pulido, ya partió con el Señor. Y mi mamá me llevó al culto, ya mamá era creyente. Y nosotros vivíamos en otro pueblo y nos habían llevado a Maicao. Y esa mañana en la dominical la hermana estaba enseñando acerca de lo que Dios podía hacer, del milagro. Y bueno, ella enseñaba en la mañana acerca de que Dios cambiaba y puso el ejemplo de David, que David lo había cambiado Dios desde niño y fue un hombre que sirvió. Cuando terminó de enseñar, dijo, ¿cuántos van a pasar adelante? Dijo algo que todavía no se me olvida, hermana Lenti. Dijo, de aquí de los que están, que se van a entregar hoy, todos van a ser pastores. Amén. Y cuando dijo, van a ser pastores, también dijo, y van a ser esposas de pastores. Y ese día pasamos 14, 16. De los 16 con las 4 niñas, 12 son pastores. Gracias Amén. al Señor, allá entré yo. Y también las 2 niñas, que es la hermana Yolanda y la hermana Eusebia, ella es esposa de un pastor, y otra también es pastor. Y desde ese día conocí al Señor Jesucristo. en mi vida. Gloria a Dios por eso. Cuéntenos una anécdota de su niñez. Habían unos hermanos buscando ser llenos del Espíritu Santo. Y mi mamá era muy cuidadosa
no nos dejaba meternos adentro porque de pronto no nos fueran a golpear. Pero yo era muy dado a estar metido, a tocar con un pote porque no se usaba tambores y eso. Y gracias al Señor ese día, un hermano que estaba no me dejaba meter y yo me metí por debajo, agachado dentro de los hermanos, hasta meterme en el medio. Y yo le pedí al Señor que quería ser lleno del Espíritu Santo. Y no pasaron 10 minutos cuando el compañero que también se metió conmigo, otro niño, fuimos los dos llenos del Espíritu Santo y recibimos la bendición más grande. Fue la anécdota más grande que tengo en mi vida. Aunque Amén. tengo otras más, pero esa fue una que me impactó. Amén. Gracias al Señor por eso. Gloria a Sí. Dios. ¿Alguna vez ha pensado en abandonar todo? ¿Y por qué? Sí, porque hay momentos en que uno, aunque tiene el apoyo y la ayuda del Señor Jesucristo, hay momentos que uno parece que como que no tiene fuerza. Pero esto es bueno que suceda. Yo digo, Amén. hablo con los pastores y hermanos, es bueno que suceda porque ahí es donde usted valora que usted no depende de usted, sino depende de Dios. Y si Él de Amén. verdad lo puso en el misterio, Él lo va a ayudar a salir de ahí. Así es. Y bueno, las veces que me ha pasado, Dios me ha respondido, me ha dado una solución y he salido victorioso. Una vez me acuerdo que estaba en un lugar que se llama Manaure, Guajira, y me pasaron para Musichi, un lugar desértico. Y estábamos en una lucha con un demonio y el demonio me dijo, te acabo a ti, tu carro, tu casa, tu mujer y tus hijos. Y comenzó a obrar eso, pero yo me acordé que el Señor me daba la victoria y el Señor me dio la victoria. Entonces Él Amén. responde. Si usted fuera el encargado para elegir candidatos al ministerio, ¿qué cualidades deben reunir esas personas para ser seleccionadas? Hay algo que es muy importante, interesante en nosotros, y es que hay personas que son cristianas pero no se han arrepentido. Amén. Y quien no se ha arrepentido no da fruto. Muchas veces han nombrado personas al ministerio por conveniencia, por concepto, por roce de familia o de amistad, pero ese es un llamado que está. Amén. Así El es. hombre que va a salir a la obra, Dios muestra en él, se ve en él. Dice, por su fruto los conoceréis. Así es. Y bueno, yo le aconsejaría al hombre que quiere salir al ministerio que sea un hombre que se llene de Dios, que busque de Dios, Amén. que sea lleno del Espíritu Santo, que obre como debe obrar un hombre de Dios con temor. Y algo que debe tener un hombre que quiere o aspira a salir al ministerio, ser muy pasivo, amable, cariñoso y tener del amor de Dios. Amén. ¿Cuál ha sido la situación más grave que le ha tocado vivir? Son muchas. Voy a contar una de las que tanto me ha pasado. Una vez estuve a borde de la muerte, iba en una F100 y llevaba unos pasajeros y la llanta de adelante se salió y nos esperaba a la esquina de un puente y venía cargado de unos hermanos, veníamos de una vigilia y venía manejando y yo dije, Señor Jesucristo, mete tu mano poderosa. Y parece como cuando el carro se entierra, se enterró de tal manera que quedó ahí, faltando como 2/4 para llegar al mural del puente y no nos pasó nada, gracias al Señor. Gloria a Todos Dios. nos salvamos y bueno, estamos para dar el testimonio que es, hermanos, en lugar de llorar estaban hablando en lengua de ver lo que Dios hizo en ese momento. Sí. Amén. Gracias al Señor. Yo quiero que usted se defina a sí mismo con 3 calificativos. ¿Cómo se define usted? He procurado en ser un hombre sencillo y Dios me ha ayudado a hacer eso. Lo digo porque no es la primera vez que he estado en una situación de pronto no bien económicamente, pero cuando lo he tenido, siempre he procurado tener ese ser sencillo y Dios me ha ayudado a hacer eso. También me defino como una persona que le gusta mucho escuchar. Amén. Escuchar, prefiero mejor escuchar muchas veces que hablar. Y también otro punto sería, me gusta mucho que Dios me use. Cuando Dios me ha usado, pues me he dejado que me use con el consejo, de pronto al llamar la atención a alguien, pero sabiamente. Son los 3 puntos. Amén. Bueno, Pastor Triviño, muchas gracias por sus palabras. Amén. Ahora vamos a continuar con el Pastor Luis Soto.
Amén. Es uno de los pastores de aquí de la iglesia, ¿verdad? Que ha salido al ministerio. Uno de los pastores que tiene poco tiempo en la obra. Quiero que él nos cuente cómo fue el llamado de Dios a su vida. Como dijo el hermano Kendry, estás haciendo un buen programa. Amén. Bueno, en cuanto a cómo fue mi llamado, es algo en parte, siempre ahora no, yo lo veo como en algo cómico, ¿no? Porque siempre que nos trasladábamos hacia un congreso, hacia un retiro, donde quiera que hubieran pastores, la gente, siempre los pastores me decían, tú eres un pastor, tú eres un pastor. Y yo siempre decía una expresión que decimos aquí en Maracaibo, va pues. Porque sí, como yo me la mantenía con el hermano Sandro siempre, con el anterior pastor que hubo acá también, con el hermano Nerio Álvarez, también me la mantenía con él y no sé, incluso algunos hermanos me llegaron en cierta oportunidad que la iglesia tuvo problemas, los hermanos me llegaron a reclamar porque yo era muy amigo del hermano Nerio y me decían, cuando llegue el otro pastor, no vaya a hacer lo mismo. Pero igualmente, cuando llegó el hermano Sandro aquí, ahí estaba yo al lado del hermano Sandro. O sea, algo me decía que el Señor me necesitaba en la obra. Y yo, para la gloria de Dios lo digo, que casi a ningún miembro se le permite estar en reuniones de pastores y con el hermano Sandro muchas veces se logró eso y yo pude estar allá. Y yo incluso le recomendaba al hermano Sandro, yo le decía, hermano, cuando vaya a reuniones de pastores, no se lleve a los miembros. Yo mismo se lo decía, porque a veces hay situaciones que los pastores tienen que hablar Amén. pero bueno, para la gloria de Dios lo digo. Yo creo que los pastores, como ya me lo decían a mí, me veían con ese carácter, pues para ser un ministro del Señor, un pastor. Y recuerdo del año pasado, o sea, cuando ya llega el momento en sí de ser nombrado pues para la obra, estaba mi hermano William Treviño predicando la palabra de Dios. Recuerdo todavía, ese mensaje nunca se me va a olvidar. Él hablaba sobre aquella mujer que aquel siervo va a buscar para que sea la esposa de Isaac. Y el pastor describió esa situación cuando van a buscar a la esposa de Isaac y comenzó a hacer preguntas. Y el Señor comenzó a tratar conmigo en una manera muy especial en ese retiro. Amén. Y tanto así que cuando hicieron el llamado, yo pasé, pero hubo como que un intermedio, ¿no? En ese, pasé yo y no pasó más nadie, pasé yo solo. Y yo, bueno, la gente comenzó a pasar, pero pasé yo solamente y allí me quebranté en la presencia del Señor tremendamente. Amén. Cuando estaba allí quebrantado, yo dije dentro de mí, voy a levantarme, voy a ir a esa mesa donde están aquellos pastores y le voy a decir que me saquen al ministerio. Amén. Pero no hubo necesidad de que yo me levantara y fuera a esa mesa, porque inmediatamente mi hermano Sandro tomó el micrófono, se llegó donde estaba yo y dijo, este hombre tiene un llamado al ministerio, no lo quiero más en la iglesia, que se vaya al ministerio. Amén. Amén. Entonces, eso fue una confirmación total para mí Amén. desde ese día. Aparte de que la presencia del Señor estaba allí, y yo dije, bueno, me rindo. Porque ya Gloria a la Dios. gente se había cansado de decírmelo, yo sentía algo. Yo estaba acá, ocupé varios cargos aquí en la iglesia, pero algo me decía que saliera, que incluso estaba trabajando por aquí cerca de un barrio, yo quería hacer algo para Dios. Amén, gloria a Dios. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este poco tiempo que llevas al ministerio, al frente del ministerio. Bueno, mi experiencia puede decirte que todavía lleno de expectativas. Amén. Amén. Y siempre pensando de que el que comenzó la obra, que es nuestro Señor Jesucristo, Él la perfeccionará. Amén. El poco tiempo que estos pocos meses que he tenido junto con los hermanos, es un tiempo que yo diría muy precioso,
Amén. Amén. Porque ellos están haciendo su pastor. Amén. Y yo estoy haciéndole a ellos también como iglesia. Amén. Claro, siempre guiándonos en el temor del Señor. Amén. ¿Usted cree que la paciencia es la clave de todo? Yo diría que la paciencia es una herramienta muy importante y creo que es una plataforma indispensable para Amén. todo, porque incluso aunque nosotros tengamos fe, como nos lo muestra la palabra de Dios hablando sobre Abraham, Abraham, aparte de que fue considerado el padre de la fe, por esa fe enorme que lo caracterizó así, él tuvo que tener paciencia para Amén. esperar y ver la obra de Dios. Así es. Es decir, que la paciencia es muy importante en el ministerio. Amén. ¿Cree usted en la suerte? Bueno, la suerte más que todo es una palabra allegada a las cosas del mundo, porque la gente compra lotería, compra basado en una suerte. Pero algo similar a lo de la suerte es cuando se reparten las tierras, cuando luego que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Y la palabra de Dios describe allí, dice que la suerte de cada uno, dice que sus cuerdas, es algo parecido, ¿no? Le cayeron en lugares deleitosos. Y dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. En una sola palabra, su mayor victoria El Señor Jesucristo. y su derrota. Mi derrota sería volver atrás. Amén. Bueno, Pastor Luis, muchas gracias por su palabra. Continuando así con el pastor Ricky Molero, el cual tiene, mucha trayectoria en el ministerio. Quiero que él nos cuente cómo ha sido esa trayectoria en el ministerio. Bueno, primero que todo, Dios le bendiga, hermana, Amén. y Dios bendiga este maravilloso programa. Gracias por la invitación, Amén. poder estar acá y gracias por cada ministro de Jesucristo. Hermanos queridos, gloria al Señor. Bueno, quiero comenzar por decir primeramente, mi hermano, acerca de mi llamamiento a los caminos del Señor. Desde muy pequeño, mi mamá me llevó a la iglesia y, bueno, pude conocer que Dios es uno, pero en mi juventud, hermano, tomé un camino equivocado, el camino del mundo, el camino de los vicios, y precisamente andando en los vicios, recuerdo que aunque algunos no crean, pero la Biblia dice que Dios llama de una o de dos maneras al hombre. Amén. Pero el hombre aún así no entiende, dice que por sueño, por visión nocturna. Bueno, Dios trató conmigo estando yo bajo los efectos del alcohol, ni siquiera por mi mente había pasado Dios, ¿verdad? Y Dios trató conmigo a través de un sueño. Yo veía en el sueño que el Señor Jesucristo venía y yo me quedaba porque estaba en esas condiciones pecaminosas. A partir de allí, después de un mes, el Señor trató conmigo en una mini campaña evangelística donde caí pues de rodillas a los pies de Cristo llorando con un llanto tan profundo como cuando le quitan el biberón a un bebé. Así era mi llanto en la presencia del Señor y de ahí comencé a caminar con Cristo Jesús. Bueno, comencé a predicar la palabra de Dios antes de ser bautizado incluso en el nombre de Jesús. Amén. No siquiera había recibido el Espíritu Santo, pero yo sentía un gozo tan tremendo, tan grande en mi vida, que yo quería gritar a los cuatro vientos lo que Dios había hecho con mi vida. Amén. Pues yo estaba esclavizado totalmente en el alcohol y en el cigarrillo. Y bueno, mi corazón estaba lleno de agradecimiento. No esperé precisamente pues ser un hombre elocuente para predicar, sino que comencé a testificar lo que Dios había hecho conmigo y con mi esposa, con mi hogar. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué ha aprendido de sus errores? Bueno, he aprendido de mis errores que
debo de buscar más de Dios, humillarme más a los pies de Cristo, porque los errores enseñan a uno a ser mejor, a escalar peldaños. Amén. ¿Prefiere trabajar en una congregación grande, pequeña o mediana? Bueno, yo considero que yo le trabajo es al Señor Jesucristo. Y Amén. donde el Señor Jesucristo considere que yo le deba de servir según mi capacidad, allí quiero estar yo, sirviéndole al Amén. Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo se ve usted dentro de 5 años? Bueno, aparte de más viejo, bueno, digamos yo, espiritualmente, hermano, con mayor experiencia en el Señor, con mayor conocimiento, porque a Dios Amén. hay que conocerlo. Él lo pide, mi hermano, Él pide que le conozcamos, que le entendamos, gloria al Señor. Amén. Bueno, dice la palabra que mientras el hombre exterior se desgasta día a día, el interior se renueva. Se renueva, amén, hermano, así Amén. es, sí, Señor, gloria a Dios. Así pues yo considero de que yo voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén. ¿Cómo combatiría la delincuencia en su sector? ¿Cómo combatiría la delincuencia? Bueno, primeramente, hermana, con la espada del Espíritu, Amén. ¿no? No comparto la idea de que a la gente hay que ganársela con regalitos, porque no me enseña eso la palabra de Dios. El fundamento del Señor Jesucristo es sólido y es firme, es con la palabra del Espíritu, Amén. ya que es la palabra de Dios la que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de manera que si yo quiero ganarme a la delincuencia, hermano, tengo que comenzar por predicarle a Cristo y orar, interceder por ellos como manda el Señor allá en Timoteo, orando por todos los hombres, por los reyes, incluso, hermano, por el terror del barrio. Amén. Bueno, Pastor Ricky, muchas gracias por su palabra. Ahora continuamos Amén. con el Pastor Tito Ollaga. Quiero que él me diga, ¿por qué cree que Dios lo llamó al ministerio? Dios le bendiga, mi hermana. Amén. ¿Por qué creo que Dios me llamó al ministerio? Realmente estoy seguro que el Señor me llamó al ministerio porque anteriormente lo que por mi mente menos pasaba era servirle al Señor. Para mí es una gran sorpresa el encontrarme hoy aquí delante de estos pastores y ya ser parte del cuerpo pastoral de Restauración Pentecostal. ¿Por qué? Porque todos conocen mi trayectoria como salmista, como cantor de nuestra organización. ¿Y por qué creo que el Señor me llamó al ministerio? Porque Él lo ha confirmado en mi vida. El Señor me permitió trabajar 6 meses por el hermano país de Colombia llevando una promoción musical. Y allá tuve muchas experiencias con Él personales. Yo vivía en una eterna convención allá en el país de Colombia y allá visitando tantas iglesias y escuchando tantos mensajes, el Señor colocó en mi vida una sed hacia las almas, un amor hacia las almas, y allí fue cuando yo sentí el llamado de Dios en mi vida. Amén. A veces muchas personas te dicen, tú eres pastor, tú vas a ser pastor, y yo no me moví por emoción. Así es. Yo no escuché esas voces que me decían, tú vas a ser pastor, porque incluso mis padres muchas veces me dijeron que yo era la continuación de ellos. Mas yo aún no creía esa palabra, porque yo creo que el Señor confirma el llamado en nuestras vidas de manera individual y personal. Algo que a mí me aterraba de pensar de ser pastor era la predicación. Yo decía, si yo soy pastor tengo que enseñar todos los domingos en escuela dominical. Eso era algo que para mí era de gran temor y no me veía enseñando en escuela dominical. Pero allá en el país de Colombia, porque nadie es profeta en su propia tierra, hermana Glendy. Yo viví muchas experiencias preciosas allá en Colombia y cuando yo asistí allá a un seminario de adoradores, y mi primo hermano Freddy Pitalúa, que es presbítero de la iglesia de Colombia Nacional allá, él me llevó a ese congreso de adoradores. El presidente de los adoradores allá decía que todos los adoradores son predicadores, porque nosotros predicamos musicalmente y a veces a través de nuestra alabanza hay almas que son salvadas. Y es así.
Yo reconozco y entiendo de parte de Dios que es así. Todas las personas que llevamos el ministerio de la alabanza somos predicadores musicalmente hablando. Por eso yo felicito grandemente a mi hermano Sandro por la formación que actualmente le está dando a los adoradores de esta iglesia, porque la adoración es un estilo de vida. Amén. A veces creemos que adorar es cantar y ya. No, adorar es ir más allá. Es vivir sumergidos en el río de Dios para que nuestras vidas sean siempre íntegras delante de la presencia de Dios y al pueblo al que se le ministra sea bendecidos. Amén. Porque a veces nosotros también ministramos maldición cuando no somos aceptos delante de la presencia de Dios. Y yo recibí ese llamado de Dios a mi vida y yo le dije en el mes de diciembre a mi mamá, yo estoy siendo movido a regresar a Maracaibo porque tengo mucha carga por la obra allá en Maracaibo, allá aquí en Venezuela. Y llegué, hermana Glendy, y mire, es tremendo, pero ahora antes que me aterraba el decir tengo que predicar todos los días, ya ahorita hasta en sueño predico. Aleluya. Yo duermo con una agenda al lado de mi cama porque estoy durmiendo y el Señor me da un mensaje en sueño y tengo que levantarme enseguida a anotarlo. Gloria a Dios. Y ya de verdad no puedo vivir sin predicar, ya no puedo vivir sin enseñar. Y siento que por eso es que el Señor ha confirmado el llamado en mi vida, porque ese temor que en mí existía, que era la predicación, ya hoy día para mí es tan maravilloso cada vez que el Señor me da un mensaje. Y lo digo a la iglesia que humildemente estoy pastoreando, que el Señor hasta en sueños me despierta para traer un mensaje a la iglesia. Amén. ¿Qué elementos aportaría a usted a su iglesia para que siga avanzando? Ahorita estamos trabajando, hermana, en la unidad, en el amor. Para mí ha sido de grande bendición estar estudiando el libro de Filipenses, donde Pablo le enseña a ese pueblo la necesidad del amor mutuo, Amén. del compartir, del preocuparnos por la necesidad del hermano, del amigo. Y en este momento estamos trabajando allá en Aposento Alto en cuanto a este elemento, el elemento de la unidad, del amor, del vivir por la necesidad de aquel que llora, por preocuparnos por la necesidad de aquella hermana, de aquella viuda, de aquel hombre que está falto de una necesidad. Que su necesidad sea mi necesidad, que su alegría sea mi alegría. Y el elemento que actualmente estamos agregando a Aposento Alto allá es el estar todos en un mismo sentir, para que el Señor añada a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Amén. Bueno, un buen propósito, ¿verdad? Es estar unido en un mismo sentir para la obra. Quiero preguntarte, ¿qué crees que puede ser para ti la mayor dificultad en el ministerio? Para mí la mayor dificultad en el ministerio podría ser si yo declinara en la oración. Amén. Porque la oración es el timón del cristiano y más del pastor. Ayer compartíamos acá entre los pastores la necesidad que tenemos de vivir en santidad para el Señor. Amén. Amén. Y la mayor dificultad para mí, yo lo vuelvo a repetir, sería que yo dejara mi calidad de oración. Porque si yo menguo en la oración, mi comunión con Dios sería nula. El Señor se apartaría de mi vida. Así que yo estoy tratando de mantenerme y le pido al Señor siempre amar cada día más la oración. Que como Daniel, así oraba 3 veces al día, yo me mantenga en comunión, en oración con Él, porque yo creo que es la mayor batería del pastor, la oración. Amén. Si yo menguo en la oración, menguo a mi ministerio. Así es. Si yo le pregunto, ¿cómo es usted? ¿Qué me respondería? ¿Cómo soy yo? Una pregunta que compromete bastante. Así es. En este momento, actualmente como pastor, soy una persona más comunicativa. Soy una persona que ha aprendido a ser humilde. Y soy una persona que ha aprendido también a compartir. Antes era una persona más egocéntrica, pensaba más en mí. Y quizás el Señor por eso permitió que yo viviera ese valle de sombra que yo he pasado. Pero actualmente me considero una persona más madura, Amén. más sencilla y que vivo más por las demás personas. Amén. ¿Qué gana la iglesia por tenerte a ti como pastor? ¿Qué gana la iglesia por tenerme a mí como pastor?
Basándome en mi principal ministerio o mi primer ministerio, que fue la alabanza, es llevarlo a esa adoración excelsa. Yo estoy enseñando a la iglesia a descubrir la verdadera adoración, ya que el Señor a mí me lo dio. A la edad de 13 años, en el ranchito donde yo vivía en el Cardonal, yo le dije, Señor, yo quiero cantar para ti. ¿Y qué ganaría la iglesia que yo actualmente estoy pastoreando? La verdadera esencia de la adoración a Dios. Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Tito, por sus palabras, de verdad. También quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta a mi hermano Carvajal. Amén. Dice la pregunta, si usted fuera el encargado para elegir candidatos al ministerio, ¿qué cualidades debe reunir esa persona? Según lo que el Señor enseña en su palabra, ¿verdad? Llenos de buen testimonio, Amén. del Espíritu Santo de Dios y fieles a Dios en todo. Amén. Amén. Quiero preguntarle a mi hermano Juan, Pastor Juan, si alguien no es comprometido en el trabajo dentro de la iglesia, ¿cuál sería el criterio que usted utilizaría? Gracias, hermano. Intentaría con el propósito de la motivación, Amén. de motivarlo, tratar de que él se sienta comprometido en lo que hizo Cristo por nosotros, Amén. que nos amó, llevarlo a enfocarlo a amar o apreciar lo que Dios nos ha regalado, desde ser agradecido, es no olvidar lo que Dios ha hecho, por el Amén, cual lo así trajo es. con el propósito de lo que dice el Salmo 103, ¿verdad? Salmo Amén. 103 nos habla sobre la bendición. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces, tratar de llevarle a él a entender, con paciencia, con mansedumbre, a que la jurisdicción que como guiador o pastor me da hacia él, poderlo llevar en ese enfoque, con mansedumbre, a que él entienda y valorice Amén. lo que Dios ha hecho con otros hombres, ha hecho con uno y puede hacer con él. Entonces, basado en esa motivación, creo que se logrará que él también se motive y se vuelva en ese círculo en que los demás están. Bueno, muchas gracias al pastor Miguel Villadiego. Si todos los trabajos tuvieran la misma remuneración y la misma consideración social, ¿qué es lo que realmente le gustaría hacer? Bueno, hermana, desde hace aproximadamente 8 años y un tiempo atrás he experimentado muchos trabajos, muchas labores, Amén. pero aunque todo llegase a nivelarse y podamos obtener la misma remuneración monetaria, no dejaría de ser pastor. Amén. No hay otro trabajo Así que me es. pueda dar tanta satisfacción, tanta seguridad realmente de lo que yo soy. ¿Sabe? Desde que tomé esta responsabilidad, pude conocerme, pude descubrir mis capacidades, pude saber realmente quién soy. Amén. Antes de esto, pues, no estaba seguro de mí mismo, pero este trabajo me ha dado una seguridad de lo que soy. Amén. Bueno, muchas gracias por sus palabras. El pastor Sandro Delgado. ¿Qué ha aprendido usted de sus errores? Bueno, como siempre se dice, que de los errores se aprende, Amén. no volverlo a cometer. Así es. Y no solo eso, sino pedagogo de los errores. No para ponerlo en práctica, sino para enseñarle a otro, para Amén. que no caiga en el mismo error. Amén. Me quiero preguntarle aquí al obrero, el hermano Kendrick, ¿cómo te ves tú dentro de 5 años? Bueno, me vería por la fe más bendecido, Amén. con más conocimiento y
me vería de pronto en el ministerio, ¿verdad? Porque de pronto meses atrás he tratado como de rehusar lo que es el ministerio, pero el Señor ha venido confirmando a lo que Él en verdad, para lo que Él en verdad me tiene. Me vería más bendecido en el Señor. Amén. Para mi hermano Eusebio, ¿qué situación lo pondría usted contra la espada y la pared? Bueno, gracias al Señor, gracias hermana por la pregunta. Bueno, primeramente alejarme de Cristo, porque Él no se aleja de nosotros. Amén. A veces muchos se alejan de Cristo, Así nosotros los hombres nos alejamos de Cristo, pero esa sería la mayor situación muy grande de que nos alejáramos de Cristo, que dejáramos de orar, de ayunar, de vivir en armonía con nuestros hermanos, porque si no nos congregamos, de ahí nos vamos alejando del Señor, ¿ves? Porque la palabra de Dios dice que qué bonito es vivir los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y cada vez que nosotros nos congregamos y conversamos con nuestros hermanos, estamos recibiendo vida eterna. Entonces, Amén. si Dios nos hace falta, gloria a Dios, entonces sería lo más grande que nos podía pasar. Sería volver al pasado, porque ya no sería uno que estaría en nosotros. Entonces serían 8 que van a entrar. Y Dios nos guarde a todos de estas cosas. ¿Ves? Amén. Entonces el Señor dice que seamos agradecidos. Y debemos de ser agradecidos. Debemos Así de darnos es. de cuenta de en la peña donde quedó aquel hoyo donde nos cortó el Señor, de allá donde nos sacó. Entonces debemos de seguir adelante. Gloria, aunque usted no me está diciendo que le dé un consejo a nuestros hermanos que estamos aquí reunidos, yo les digo a todos que sigamos adelante, gloria a Dios, con todas estas cosas maravillosas que el Señor ha puesto en el corazón de mi hermano Sandro. Mi hermano Sandro está haciendo un gran trabajo. No es mi hermano Sandro, es el Señor en mi Amén. hermano Sandro. Así Y es. él ha sido obediente y que Dios le bendiga por esto, por todas estas cosas. Amén. Gracias, mi Bueno, hermano. muchas gracias por su palabra. Amén. Quiero preguntarle al pastor Luis Soto, ¿qué crees que puede ser para usted la mayor dificultad en el ministerio? Yo pienso que el ministro o el pastor del Señor, la mayor dificultad que podría enfrentar sería, por ejemplo, ceder ante el pecado. Amén. Sería lo fatal para el ministro. Amén. Porque si hay alguien que debe guardarse, es el ministro, porque tiene un personal que es la iglesia, que nada más y nada menos que es la niña de los ojos de Dios. Amén. Así Y es. que ellas lo ven a él como el modelo a seguir. Amén. Bueno, muchas gracias, Amén. pastor Luis, por sus palabras. El pastor William Triviño, quiero preguntarle, ¿cómo reacciona habitualmente frente a aquellas situaciones que no son de su agrado? Gracias, hermana. En verdad que cuando llegan esos momentos difíciles, bueno, la reacción es confiar en el Señor que Él nos va a ayudar a salir adelante. Sí, porque nosotros dependemos de Él. Y Él dice que no nos dará carga que no podamos sobrellevar, ¿verdad? Y por muy pesado que sea, no nos apartaremos de Él. Él nos dará la fuerza para esto. Amén. Bueno, muchas gracias por su palabra, el pastor Ricky Molero. Amén. Si alguien es chismoso dentro de los miembros de la congregación, ¿cuál sería su criterio o el método que utilizaría? Bueno, mi hermana, primeramente, hermana, usar la palabra de Dios Amén. nuevamente, Así es. ¿verdad? Hacerle ver acerca de lo chismoso, acerca de el miembro pequeño de nuestro cuerpo, que es la lengua, cómo enciende, hermano, un gran bosque y cómo destruye incluso hogares, matrimonio, hacerle ver las consecuencias que trae, hermano, el chisme. Amén. Creo que esa sería la mejor manera de poder darle freno a ese asunto. Amén. Muchas gracias, pastor, por su palabra.
mi pastor Tito Oyaga. Amén. ¿Cuál es el enfoque de su iglesia? El enfoque de Aposento Alto ahorita actualmente está en el crecimiento. Amén. Amén. Ganar almas para el Señor. De hecho, estamos estudiando la palabra, estamos creciendo en ella y estamos adoptando hijos. Amén. Cada uno adopte un hijo y vele por ese hijo. Y el enfoque ahorita es el crecimiento entre los miembros, aparte también el proyecto de tener la compra de nuestro terreno para este Amén, año, muy en importante. el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son esos proyectos para la compra de ese terreno? Bueno, actualmente el Señor, le doy gracias a Él porque ha levantado 3 mujeres de Dios en la iglesia, que son mi hermana Alicia, mi hermana Mariela y mi hermana Caterine. Son personas que tienen contactos comerciales. Entonces vamos a trabajar en base a subastas de todo tipo de electrodomésticos, de lencería, de mueblería. Y gracias a Dios porque el sector de Villa Celestial se está integrando. No solamente los miembros de la iglesia estamos saliendo a subastar estas cosas, sino también el barrio se ha integrado. Ellos están interesados en que allí se levante el templo. Gracias le doy a Dios porque ese sector de verdad quiere que allí haya una iglesia. Amén. Y se están involucrando en el proyecto de la compra del terreno y nos han dicho, pastores, cuenten con nosotros porque quiero aclarar que no solamente soy yo el pastor de Aposento Alto, sino la anciana, mi hermana Sonia de Oyaga, mi madre, que todos también la conocen, ella también está al frente de la iglesia y tenemos ese proyecto. Trabajando en subastas de todo tipo de electrodomésticos, lencería, ventas, para la compra del proyecto del terreno. Pido sus oraciones, mis hermanos, para que el Señor este año nos ayude a colocar la primera piedra en aquel lugar, ya que la victoria de Aposento Alto es la victoria de Fe Occidente 1. Amén. Amén, así es. ¿Verdad? Yo sé que va a ser un gran éxito, Pastor Tito, y ese terreno este año va a estar presente. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, esto ha sido todo, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por permitirme entrevistar a estos ministros del Señor. Es un privilegio para mí. Y bueno, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga. ¿Cómo ignorar toda esa sed que hay de Cristo? ¿Por qué no compartir de esa vida eterna que Él nos regaló al morir?